Empezamos una nueva sección ABAP en SQL, base de datos, que le enseñará cómo persistir los datos del código que implementa de las aplicaciones. Todas las aplicaciones empresariales interactúan con la capa de persistencia utilizando tablas de base de datos para persistir los datos que se recogen de la interacción con el usuario, de haber llamado otros servicios o de haber implementado lógicas de cálculos. Posterior a esta lógica, a la finalización de la ejecución o de algunas tareas, habrá que guardar los resultados en base de datos, y para eso necesitamos utilizar las tablas de base de datos con lectura, inserción, actualización o eliminación de los registros. Empezamos en esta sesión con la creación de una tabla de base de datos, navegando en la transacción del diccionario de datos utilizando el código SE11 que nos ayuda en el campo de comandos. Y cuando le damos a la tecla intro, navegamos a la misma transacción donde hemos visto las variables del sistema por la estructura SYST. En esta sesión crearemos una tabla de base de datos, una tabla del cliente, una tabla propia que la utilizamos para guardar algunos registros, algunos campos que tenemos en la aplicación de la solicitud de alta de los empleados que hemos desarrollado en el trabajo con las pantallas de selección en la sección anterior. Podemos visualizar también tablas estándar, por ejemplo la tabla Mara, que es la tabla que se utiliza como los datos de cabecera de los materiales en el lenguaje de programación ABAP. Colocamos el nombre de la tabla y utilizando la opción de visualizar podemos visualizar la tabla transparente, que es el nombre que SAP le pone a las tablas de base de datos. Podemos ver primero las columnas por los campos que tenemos, luego la columna de los elementos de datos que representan los tipos que por debajo utilizan para indicar el tipo de dato que se va a almacenar en el campo, con su representación que la podemos ver aquí por la longitud o si utiliza decimales, y por último la descripción del campo, de los campos de la tabla de base de datos. Esta tabla de los datos generales del material es una tabla muy compleja con muchas columnas. También tenemos ayudas para búsquedas, campos de moneda, cantidad. Podemos ver o visualizar el contenido de la tabla utilizando la opción que tenemos en la barra de herramientas. Visualizando la tabla le damos a la opción que tenemos para ver el contenido. El contenido de la tabla significa los registros. Ahora lo que estamos viendo es el layout de cómo estaba estructurada la tabla, y cuando le damos al contenido el sistema nos muestra por los campos claves y otros campos una pantalla de selección que hemos visto nosotros con un marco, como podemos ver, sin título en este caso, que tiene rangos en la pantalla, luego dos valores por los dos parámetros. Ya conocen las pantallas de selección en detalle, y podemos filtrar la información por algunos materiales, o si le damos cantidad de entrada podemos ver que tiene 1531 entradas en este caso, en este servidor. Y cuando le damos a ejecutar por la cantidad máxima de aciertos, en este caso 200, nos va a crear un listado con los 200 registros que tenemos en la tabla, donde podemos visualizar en el color azul las columnas que forman los campos claves, en este caso el mandante y el material, y luego las demás columnas de la tabla. Es una tabla estándar. En esta sesión creamos una tabla propia, una tabla del cliente, desarrollo que tiene que utilizar la nomenclatura que se marca Z o Y como primera letra. Volvemos hasta la pantalla principal de la transacción del diccionario de datos y ponemos Z, Z o Y como primera letra. Z le ponemos MP de empleados, barra baja el nombre de nuestro usuario, en mi caso L100.000, el usuario que tengo asignado para la conexión en este servidor, y continuamos utilizando la opción de crear, que nos permite crear el objeto, ya que es un objeto nuestro, no es un objeto del estándar. Una tabla nuestra, la primera opción que tenemos cuando le damos a la opción de crear, tenemos en la pestaña entrega y actualización dos campos obligatorios. Es el campo de descripción breve y la clase de entrega que tenemos que asignar para pasar a la siguiente pestaña que tenemos en la pestaña campos, donde podemos colocar todos los campos que van a formar, o las columnas que formarán nuestra tabla de base de datos. Empezamos con la descripción, tabla empleados, luego la clase de entrega. Hay distintas clases de entrega dependiendo del tipo de la tabla. En esta sesión creamos una tabla de aplicación con los datos
datos maestros y de movimientos, podemos ver el listado con todas las clases de entrega que existen para las tablas de base de datos en SAP. Seleccionamos la primera, la tabla de aplicación, y de la opción del desplegable seleccionamos visualización, actualización permitida. Permitimos visualizar y actualizar los datos de esta tabla y pasamos en la pestaña campos, donde tenemos que indicar las columnas que formarán los campos de la tabla. En el sistema de base relacional debe existir al menos un campo que forma los campos clave de la tabla. El sistema SAP trabaja con una única base de datos y reparte los datos utilizando mandantes. El mismo dato que hemos utilizado para conectarnos al servidor de aplicaciones, el mismo dato se utiliza para distinguir la información también en las tablas de base de datos. Así que todas las tablas, casi todas las tablas en SAP empiezan con el campo mandante, y con esto debe entender que crearemos una tabla dependiente de mandante y donde la información se colocará en el mandante de conexión. Empezamos con el primer campo, mandate, que es el mandante. Le indicamos luego por la segunda opción que tenemos aquí, que es campo clave, por la segunda columna. Luego también que le va a colocar el sistema el valor inicial automáticamente, no hace falta rellenar el campo, y utilizamos un elemento de datos para indicarle el tipo. El sistema ABAP viene preparado con elementos de datos estándar, donde se pueden asignar como objetos del diccionario para representar el tipo de dato. En el curso del diccionario de datos que tenemos en la plataforma localiza.com, creamos todos los elementos o todos los objetos del diccionario de datos. Para esta sesión tiene que entender que utilizando el mandate, que es el mismo nombre que sabe dar el elemento de datos, y cuando le damos al intro, él nos va a colocar el tipo de datos que es el client o el mandante de conexión con una longitud de 3, y ya con esto tenemos una tabla de base de datos, una columna. Y ahora, antes de activar la tabla que se creará física en base de datos, la transacción del diccionario ABAP es una capa que interactúa con la base de datos que utiliza el servidor, que puede ser Microsoft SQL, Oracle o cualquier otra base de datos relacional. El sistema, en este caso la transacción del diccionario, interactúa y crea físicamente por sentencias la tabla en base de datos. Y antes de crear la tabla tenemos que indicar las opciones técnicas de la barra de herramientas. Navegamos en las opciones técnicas, grabando las modificaciones, asignando el paquete para agrupar el desarrollo, la orden de transporte Workbench, que nos ayuda a mover el desarrollo, las implementaciones a los servidores de calidad y de producción. Y en las opciones técnicas nos encontramos con los parámetros de memoria lógicos que tenemos que asignar estos dos campos, y ya dejamos las opciones por defecto en las grabaciones en memoria intermedia. Las grabaciones en memoria intermedia ayuda a tener en memoria al servidor de aplicaciones algunos registros que se utilizan muy a menudo. Por ejemplo, si se busca el mismo cliente varias veces en las aplicaciones, para no ir hasta la base de datos y obtener el dato, el sistema puede grabar en la memoria intermedia, y ya cuando se hace la consulta lo devuelve de la memoria intermedia, ya que es un proceso muchísimo más rápido. Lo que más cuesta en las aplicaciones son los accesos a la base de datos, lo que más se tarda, así que hay que tener cuidado con la implementación del código o la forma en la cual se trabaja con el acceso a la base de datos. Seleccionamos la clase de datos utilizando la ayuda para búsqueda o el match code que tenemos habilitado en el campo, con la primera opción datos maestros y tabla transparente, y la clase de tamaño, la primera opción de 0 a 100.000 registros. Podemos ver que tenemos la posibilidad de tener tablas con muchísimos registros, casi que no tienen un límite, y seleccionamos la primera opción, la clase de tamaño 0, de 0 a 100.000 registros. Con esto grabamos las modificaciones utilizando el botón de grabar, que lo tenemos en la parte superior, y volvemos, y en este momento podemos activar la tabla. Activamos utilizando la varita que tenemos en la barra de herramientas, y activamos el objeto. El sistema nos va a indicar que tenemos mensajes de advertencia. Son mensajes de advertencia, le indicamos que no nos interesa ver el log, no es un mensaje de error, y el objeto ya se ha creado físicamente en base de datos por el estado activo. Ahora ampliamos nuestra tabla. No tiene sentido tener una tabla con un único campo, y le creamos el campo, otro campo que va a formar parte de la clave, el campo email, que es el campo que tenemos para los empleados. Le indicamos que es campo clave y le pasamos ahora un tipo.
Podemos utilizar un tipo instalado de los tipos que hemos visto, un elemento de datos, le damos a la opción de tipo instalado y en este momento el sistema deshabilita el marco, la columna de los elementos de datos y nos habilita la columna por el tipo instalado donde le podemos pasar nosotros el tipo, la longitud y la descripción del campo. Igual tenemos una opción, una ayuda para búsqueda que nos ayuda a ver los tipos de datos que tenemos en el diccionario. Podemos ver que tenemos el string, el tipo char o el tipo mandante que hemos visto antes. También tenemos para el DATS para las fechas, el campo para fecha con su longitud de 8 y los tipos int, lang, la clave de idioma y el tipo quan para cantidades y así todos los tipos que tenemos habilitados. En el listado se pueden visualizar todos los tipos. Seleccionamos un char utilizando la misma longitud que hemos asignado en la aplicación de solicitud de alta de empleados, la longitud de 30 para el correo electrónico y le pasamos también la descripción correo electrónico a nuestro campo que también es clave. Cuando le damos al intro ya podemos seguir y pasamos otro campo, le pasamos el campo primer apellido, AP1, no es un campo clave. Un char, tenemos una longitud de 20 en este caso y le indicamos que es el primer apellido. Luego seguimos con AP2, el segundo apellido, tampoco es un campo clave. Un char de 20 igual, con la descripción segundo apellido. Y también creamos el campo nombre. Se utiliza también un char de 30 en la columna tipo de datos, char de 30 y le pasamos el valor, la descripción nombre. Y los últimos dos campos que creamos es fecha n del tipo que tenemos DATS para las fechas, lo podemos ver utilizando la ayuda para búsqueda. El tipo que tenemos es DATS, con doble clic sobre el nombre podemos ver cómo el sistema automáticamente nos coloca el valor. A este tipo no hace falta indicarle la longitud ya que viene con una longitud fija. Le ponemos la descripción, fecha de nacimiento para nuestro empleado y por último la fecha de alta, fecha A de fecha alta igual un DATS con la descripción fecha alta y dándole al intro vemos como el sistema automáticamente nos trae la longitud de 8 y podemos activar de nuevo nuestra tabla. En la activación nos va a indicar que tenemos mensajes de advertencia, no le hacemos caso a los mensajes de advertencia de momento. En el curso del diccionario de datos se explican cómo configurar las ampliaciones, la forma de ampliar la tabla para quitar el mensaje o log de activación con advertencia. Le podemos indicar que sí, navega y se puede ver las advertencias que falta la categoría de ampliación para la tabla. Es una advertencia, no impide la creación de la tabla, el objeto se crea perfectamente. Con la flecha atrás volvemos y podemos ver el objeto activo y con esto ya tenemos la tabla física en base de datos. No ampliamos con más campos. En la aplicación de solicitud de alta tenemos muchísimos más parámetros que se pueden crear como campos para persistirlo. Para este ejemplo nos quedamos con estos campos y para ver el contenido de la tabla tenemos que utilizar la opción que tenemos aquí en la barra de herramientas. En esta pantalla lo que hemos creado es la estructura de la tabla y no el contenido, no los registros. Navegamos a la opción de contenido y podemos ver cómo el sistema va a crear automáticamente una pantalla de selección en base a los campos que forman nuestra tabla, donde podemos ver el campo correo electrónico que es el campo clave junto con el mandante. El mandante se ignora de la pantalla de selección ya que lo rellena automáticamente el sistema y luego podemos ver otros campos que forman nuestra tabla y cuando le damos a cantidad de entrada veremos que de momento tenemos 0 registros, no hay ningún registro en nuestra tabla. Tampoco cuando utilizamos la opción de ejecutar o de ver nos va a indicar en la parte inferior que no se han encontrado entradas en la tabla para la clave indicada debido a que de momento no hay ningún registro. Y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo utilizando la transacción del diccionario de datos puede crear tablas que se crean físicas en base de datos, que son tablas transparentes, que es el nombre que Sable da a las tablas de base de datos.